partir presentando primero una serie de cuadros que quiero contarles un poco de cómo es la participación política de las mujeres en Chile. Menor, pero se fijan, en todos los cargos de representación siempre somos mucho menos comités centrales, regionales, comisión política, etc. En el caso del Senado, aquí les muestro lo de los años, es porque nosotros renovamos por circunscripciones impares y pares, y por eso que los años son distintos, pero fíjense, solo en el caso de la concertación el Partido Demócrata Cristiano tiene una mujer y en el caso de la derecha la UDI una. O sea, imagínense la proporción del punto de vista de la composición del Senado. En el caso de la Cámara de Diputados hemos ido avanzando un poquito más, se fijan, pero a este paso, la otra vez decíamos, para llegar a la paridad en la Cámara de Diputados no sé cuántos años tendrán que pasar, ¿se fijan? Y si vemos aquí una evolución de lo que ha sido la Cámara de Diputados, ha cambiado la cantidad de miembros, pero si se fijan, en términos absolutos, marzo del 73 lo puse así porque fue la última elección en el gobierno de la Unidad Popular y si se fijan, comparativamente es uno de los números más altos. Esta evolución que ha pasado y este aumento de 18 diputados que hoy día tenemos también tiene que ver con que la última elección el Partido Socialista de una aumentó a 5, por una cuestión también de presión que hicimos para que por lo menos hubiéramos más diputados. Pero se fijan ustedes, la proporción es bajísima respecto incluso si uno lo compara en los congresos de otros países de América Latina. Y por lo tanto entonces entiendan cómo este fenómeno de Bachelet es bastante inusual para el historial político nuestro. En el caso del Senado, bueno, ahí está y eso es lo que es. Y en lo que nosotros denominamos cargos de confianza, aquí es donde se produce quizás el cambio más importante, justamente a raíz de la presencia de la presidenta Bachelet, donde nosotros también el año 2006 llegamos por primera vez a tener un gobierno paritario, aunque debo decir que en el gobierno de Lagos, antes también, pero en el gobierno de Lagos es donde fundamentalmente comienzan a aparecer las mujeres y propiamente el caso de la Bachelet. Y en el gobierno del 2006, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos la paridad entre 10 y 10 mujeres y hombres, y en el tercer cambio de gabinete que tiene la presidenta, mantenemos la paridad en términos del porcentaje, porque tenemos 60-40, pero claramente ya no se produce este equilibrio que teníamos de 10 y 10 mujeres, que ya voy a contar un poco lo que fue pasando. Esto más o menos para tener una idea del piso desde donde la presidenta Bachelet se establece para aparecer y finalmente lograr acceder a la presidencia de la República. ¿Cuál es la situación en Chile? Nosotros tenemos una población aproximadamente de 16,2 millones de personas, votan 8,2 millones y más de la mitad son mujeres. Ahora aquí hay una cuestión bien importante. Normalmente la mujer en Chile vota derecha. O sea, los gobiernos de la concertación no ganaron precisamente por las mujeres, sino por los hombres. Y entonces ese es un elemento importante a considerar, porque en el caso de la Bachelet va a pasar algo distinto y se produce por primera vez el fenómeno de que las mujeres son las que más votan a Bachelet y además las mujeres de los sectores populares fundamentalmente. Y entonces nosotros tenemos un sistema electoral de primera y segunda vuelta si un candidato no logra la mayoría, y en diciembre del 2005 se produce la primera vuelta electoral para el periodo 2006-2010. Michelle Bachelet obtiene un 45,95%, lo cual da pie a que vayamos a una segunda vuelta, y si se fijan, la suma de los dos candidatos de la derecha da un porcentaje mayor que el que había obtenido la presidenta Bachelet, y eso por supuesto que nos puso bien nerviosos porque dijimos, bueno, una vez vamos a la segunda vuelta y logramos. Pero siempre tenemos el porcentaje, en este caso fue Tomás Hitch, que es un humanista, pero que iba en alianza con el Partido Comunista. Ustedes saben, en Chile nosotros tenemos un sistema binominal de partidos, por lo tanto se funciona por bloques. El bloque de la derecha, constituido por la UDI
y Renovación Nacional y el bloque de la Concertación, y el Partido Comunista y los humanistas y algunos grupos menores siempre constituyen otro bloque, pero que nunca logran estar en el Congreso ni por supuesto participar del gobierno, y normalmente pasó con Lagos y pasó con Michelle Bachelet, que en la segunda vuelta vota Concertación. Y eso hizo posible entonces que en enero de 2006 Michelle Bachelet obtiene el 53,49 y Piñera el 46. Ahora, ¿de dónde aparece Bachelet? Que creo que es importante que lo tengamos en consideración. Michelle Bachelet, hasta antes del gobierno de Lagos, era una militante socialista poco conocida, no tenía ninguna relevancia, no había tenido una trayectoria política que anteriormente hubiera ocupado cargos de importancia. Y aquí, como son las circunstancias también internas de los partidos, Michelle Bachelet, dentro del Partido Socialista, pertenece a la corriente más de izquierda encabezada por Camilo Escalona, y en la historia de la Concertación, quienes habían formado parte del gobierno preeminentemente por parte del Partido Socialista había sido más bien el mundo conocido como de la Renovación Socialista. Y entonces, cuando Lagos asume, le dice a todos los partidos: yo quiero nombres de mujeres, y quiero poner ministras mujeres. Y entonces internamente los partidos, en sus lotes, cada cual designa sus mujeres, y Camilo Escalona, muy amigo de Michelle Bachelet, y hoy día probablemente uno de los personajes más relevantes de la política nacional, pues propone a Michelle Bachelet, que hasta ese momento había sido asesora, había estado en el Ministerio de Salud, había tenido una asesoría en el Ministerio de Defensa, pero como les digo, no tenía ninguna presencia, mucho ni la ubicaba. Y entonces aparece Michelle Bachelet como ministra de Salud. Y aquí hay un fenómeno bien interesante, porque a poco andar empiezan las quejas de la ciudadanía diciendo que los consultorios, que son los lugares de atención comunales, todo el tiempo tenían muchas filas y mucha cola, y la gente empieza a reclamar, y Lagos, en su posición y su carácter muy fuerte, hace un llamado público y dice a la ministra de Salud: si en 3 meses no se terminan las colas, se va. Y todo el mundo: pero ¿cómo va a echar a Bachelet? Bueno, y Lagos cuenta incluso que él, en sus visitas a terreno, la gente le decía: pero ¿cómo la va a echar si es tan simpática, si es tan amorosa, si la quiera? Bueno, Michelle Bachelet hace una cosa genial, que es que instala teléfono para que la gente pida la hora por teléfono, y no es que se acaben las colas porque se exigen las colas por teléfono, pero ya no hay colas en los consultorios, y finalmente Bachelet no se va, y a poco andar hay un cambio de gabinete, y Lagos tiene la idea genial, diría yo, de nombrar a la ministra de Defensa. Ella es la primera ministra de Defensa mujer que tenemos, y además hay que hacerse cargo también de quién es ella desde el punto de vista de su historia personal. Supongo que la mayoría de ustedes saben que ella era hija de un general, que él fue asesinado por la dictadura, que además ella estuvo presa junto a su madre. Entonces ella también representaba de alguna manera esa imagen de reconciliación de alguien que podía, a pesar de todo lo que había vivido, transformarse y imagínense, y además ser ministra de Defensa. Ahora, siendo ministra de Defensa, y por eso puse esta foto, porque esta foto fue muy importante desde el punto de vista mediático, hubo un temporal de esos terribles en Santiago, se inundó todo, y ella, con todos los militares, partió en este tanque, se metió en el lugar donde estaba y apareció vestida así, moteada y qué sé yo, y eso a la gente le impactó mucho, y eso la puso en todos los medios y empezó a aparecer, y entonces todo el mundo empezó a hablar: imagínate quién era esta mujer y qué sé yo. Y entonces hubo otra cuestión bien importante. En Chile, imagino como en todos los países, se hacen muchas encuestas de opinión respecto a los liderazgos políticos. Hay una, que es la más importante, de mayor prioridad, que es del Centro de Estudios Públicos. Dicen, no sé si será verdad, pero esos son los comentarios que se hacen, que una gran amiga de ella, que hoy día es la jefa de programación de la presidencia, le solicitó al CEP que instalara el nombre Michelle Bachelet, porque Michelle Bachelet no estaba, ninguna no aparecía en la encuesta. Estaba
estaba la Soledad Alvear, estaba la Villa, estaba Piñera, etc., pero no aparecía Insulza, por cierto, nuestro secretario general de la OEA, que aparecía como el gran ministro del Interior y que todos pensábamos que ese iba a ser el candidato que iba a reemplazar al Lago, o por lo menos el candidato a la Concertación. Bueno, ponen a Michelle Bachelet en la encuesta y Michelle Bachelet empieza a subir y a subir y a subir y a subir. Y bueno, y sube y todo el mundo. Y entonces empieza a pasar una cosa muy curiosa que nunca había pasado porque los tres anteriores presidentes, Elwin, Frei y Lago, son hombres que vienen de los partidos y con trayectoria, etc. Y resulta que pasa que la gente empieza a pedir a Bachelet y empieza a aparecer este nuevo liderazgo. Y eso se empieza, y todo esto es reforzado mucho por los medios de comunicación. Porque además, por cierto, estaba el tema de que Lago, socialista, entonces, bueno, ahora le correspondía a la DC, y entonces nos ponía en conflicto interno en la Concertación entre esta imagen, ¿no es cierto?, de la Bachelet versus Soledad Alvear, que también era la posible candidata presidencial que los demócratas cristianos tenían. Ahora, en la campaña, lo que pasa, ¿no es cierto?, ella primero es la precandidata del Partido Socialista, después recibe el apoyo del PPD y los radicales, que son bloques más o menos, digamos, socialdemócratas, por decir. Soledad Alvear habíamos definido en la Concertación que íbamos a tener una primaria para definir quién iba a ser la candidata. Y Soledad Alvear, por supuesto, viendo el repunte que alcanza Bachelet en la encuesta, decide renunciar y por lo tanto el Partido Demócrata Cristiano decide apoyar y ella se transforma entonces en la candidata de la Concertación. Ahora, aquí pasa una cosa súper importante y en ese sentido, algunas ayer me preguntaban, bueno, ¿cómo los hombres tan machistas en Chile votaron? Y yo creo que aquí lo importante es tener claridad respecto a la votación ideológica de Chile. Chile es un país muy politizado en ese sentido. Es decir, nosotros tenemos claramente lo que es la izquierda, el centro, la derecha. Independientemente que hoy día tengamos el bloque de la Concertación, que es un gran bloque histórico que se ha constituido y que yo creo que va a seguir para adelante mucho rato. Pero lo que nos pasaba era, decíamos, bueno, ya vamos en el tercer gobierno y vamos a tener un cuarto gobierno. La Concertación era absolutamente inusual, o sea, nunca en la historia de Chile había pasado que un conglomerado continuara. Y de alguna manera, la Concertación necesitaba, después de Lago, que aparecía como imagen del superpresidente y el mejor presidente que habíamos tenido en toda la historia política nuestra, necesitaba entonces algo nuevo, porque la derecha aparecía, incluso la derecha tenía, para ellos era el cambio, eso era el lema de ellos. Y entonces esto de que fuera una mujer, y que fuera una mujer como ella, que representaba todo esto del dolor, pero que además se reinventaba ella misma y que era capaz de asumir que era ministro de Defensa, entonces eso empezó a ser un elemento muy importante y también, vuelvo a insistir, muy destacado por los medios de comunicación. Además, ella también aparece como con nuevos valores en ese sentido, porque es cierto que la Concertación, y para todos siempre se habla afuera que Chile es un gran desarrollo, que la economía, etc., pero internamente, y especialmente al interior de la Concertación, todos sentíamos que, bueno, está bien, hemos avanzado, pero ¿qué pasa con la igualdad? ¿Qué pasa con la equidad? Etcétera. Y entonces, de alguna manera, la Bachelet representaba mucho más fuertemente esa posibilidad. Y por cierto, que interpreta a las mujeres, o sea, aquí empieza a pasar un fenómeno bien interesante respecto a lo conservador de nuestra sociedad, pero a su vez, cómo ella va logrando generar identificación en las mujeres. ¿En qué sentido? Ella es una mujer separada. Ella tiene 3 hijos, 2 de un matrimonio y una sin matrimonio. O sea, incluso no se sabe que públicamente quién es el papá de... Entonces, ese tipo de condiciones va generando también de que muchas mujeres que son solas, que son jefas de hogar, que entiendo, y Claudia me podría corregir, que son en torno al 40% en Chile hoy día, sienten una empatía muy grande con ella, porque la ven como que es también y que entonces es posible que yo también llegue al poder. Y esa identificación que se empieza a producir es muy potente, ¿no? Y además, hay otra cuestión que ella empieza a poner el tema de la igualdad como un eje central de su discurso, cosa que echábamos mucho de menos
Entonces eso también empieza a aparecer y todos empezamos, ahora sí que lo vamos a hacer, ahora ya tenemos el piso con nuestro resuelto, no sé qué, y ahora va a venir el cambio de verdad. Este es parte de lo de la campaña, es el lema "Estoy contigo", y siempre se va produciendo una imagen distinta acá, y siempre son imágenes de las mujeres que tienen opinión, de los hombres que salen con la guagua, etc. O sea, todo el cambio de las imágenes, todo esto también, por cierto, con mucha presencia mediática. Y entonces ella logra generar un alto simbolismo en el país. O sea, ella representa de alguna manera en una sociedad que parecía súper conservadora, en partidos políticos que estaban sorprendidísimos porque Michelle Bachelet salió elegida candidata a la Concertación por la presión que tuvo la ciudadanía a través de la encuesta. El Partido Socialista no pensaba que Michelle Bachelet iba a ser, el Partido Socialista pensaba que José Miguel Insulza iba a ser, el PPD tampoco, o sea, nadie pensaba, la DC por cierto pensaba que podía ser Soledad Real. Entonces, bueno, fue como que bueno, de repente, y ella se transformó en un hito mediático también. O sea, y bueno, y ya miramos, y todo el mundo conversaba. Yo recuerdo muchas reuniones, entonces yo como, pero mira lo que saca. O sea, era una cosa disparada completamente. Entonces tendrá que ser ella. Ahora quiero mostrarles esto para que se hagan una idea a propósito de la concertación, porque es muy simbólico también esta imagen de ella de blanco. Siempre cuando todo pensaba, ¿cómo se va a vestir? ¿Cómo va a ir al Congreso? Porque los hombres siempre van todos puros, con corbata, no sé qué, pero ahí viene. Pero ella se puso un traje blanco y también fue toda una imagen así para nosotros, así como ¡fum! La claridad que había llegado, ¿no? Y entonces imagínense cómo fue esto. Y esta imagen es muy bonita porque este es el mismo balcón donde salió Allende cuando ganó. Entonces todo esto era una cosa impresionante, como lo que provocó ella. Entonces, quiero decir con esto que en el caso nuestro, independientemente de que no tengamos la realidad estupenda que creo que tienen las españolas y los españoles a propósito de la ley de igualdad, en el caso nuestro se produjeron una serie de elementos que se juntaron para que finalmente nosotros, a pesar de que nadie se imaginaba que podíamos llegar a tener una presidenta de la República mujer, lo logramos por toda esta concatenación de hechos que no tuvieron que ver necesariamente con las decisiones políticas partidarias, sino con la presión que hizo la gente y la decisión y cómo ella apareció. Ella además es una mujer, algunas que la conocen, es muy carismática, muy atractiva, agradable, congenia muy bien con la gente. O sea, una de las cosas que todo el mundo le decía durante la campaña es que lo mejor era que ella estuviera presente, más que diera muchas entrevistas, que saliera, ¿verdad? Era el tema porque la gente se alucinaba. Entonces, esto es lo que quería yo mostrar desde el punto de vista de lo que fue la campaña y todo lo que quedó maravilloso para nosotros. Ahora quiero mostrar, porque en Chile, los medios de comunicación en Chile son básicamente medios de comunicación de derecha. Tenemos dos diarios fundamentales, que es La Tercera y El Mercurio, dos cadenas que son las que dominan todo, y un diario que es el diario La Nación, que es un diario del Estado, pero que no tiene ninguna relevancia, y tenemos un periódico que apareció a raíz de cuando Pinochet lo detuvieron en Londres. ¿Se acuerdan ustedes que lo detuvieron y estaba en declive? Pues en Chile, un grupo de jóvenes muy ingeniosos editaron un periódico que se llama The Clinic y que es el único diario, o más bien periódico, porque sale cada 15 días, que se mantiene exclusivamente con la venta, lo cual también es un fenómeno en Chile. ¿Ya? Entonces quiero mostrarles cómo ellos, porque tienen unas portadas geniales, cómo ellos fueron mostrando primero la campaña y después cómo han ido ilustrando el proceso que se ha ido desarrollando del propio gobierno de la presidenta Bachelet y cómo eso da cuenta de alguna manera de las dificultades que ella ha tenido, porque ya con Claudia lo hemos hablado antes, lo podemos comentar al final acá,
porque a pesar de toda esta expectativa que se generó con Michelle Bachelet, el gobierno de ella ha sido bastante dificultoso y hemos tenido muchos problemas. Y después les voy a mostrar unas portadas de la tercera. Pero miren, no sé si espero que se vea bien. Imagínense desde el punto de vista de lo que fue. Desde el punto de vista de la campaña. Y fíjense, acá, esta es la Mujer Maravilla, ¿no es cierto? No se ve al real, y la Supergirl es la Michelle Bachelet. Y dice, las mujeres imponen sus reglas, no nos acorten el periodo. Este es un juego con el tema de la menstruación, porque en Chile se habla de tener la regla y no nos acorten el periodo, porque justamente nosotros, el periodo electoral nuestro duraba 6 años y se acortó a 4. Y todos los hombres decían, menos mal, porque como va a salir una mujer que sea 4 años. Después, por ejemplo, acá, vestidas a propósito de colegio, las dos, ¿no? Y este que era Lavín, que era el de derecha, entonces, oye, loca, la regla está condicional, o sea, la tonta está con problemas para continuar. Después aquí, si se fijan, ya la Michelle Bachelet convertida en un inmenso que le pega a la Soledad Alvear, y que ya la pobre Soledad Alvear no da para más, y Lavín dice, chucha, después me toca a mí, o sea, mira la que me viene, ¿no? Acá, a propósito de Insulza, en algún minuto se comentó, y Insulza puede ser candidato, entonces ella aparece con Insulza como si fuera una guagua, cámbienme esta guagua es bebé, ¿no? ¿Ya? Y esta, ya cuando la Michelle estaba claro que iba a salir, Lavín chupa testa, imagínate por el tema de la pechuga, etc. Y esta para que vean también de las cosas que se empezaban ya a decir sobre ella. Entonces ella en una entrevista dice, el machismo cree que si gana van a gobernar otros. Esta les quiero mostrar cómo ilustraron cuando ella ya salió elegida. ¿Ya? Entonces aquí está ella, dice para la moneda, y él, Piñera, el que perdió, vestido Cujera, para la casa. Fíjate los estereotipos. Y acá ella le volamos la raja, o sea, ganamos con todo. Y esta, La Nación Domingo, mucho más seria, ¿no es cierto? La foto de ella y la gran frase de ella, que es un Chile donde la dignidad de las personas sea la primera prioridad en cada cosa que hagamos. Y acá la cuestión que lo puse, porque este es el editorial que salió ese día. Y dice, ganaron, no dice, ganamos. ¿Me fijan? Y por cierto, son todas imágenes de mujeres. Hay una cosa bien interesante. Ese día, todas las mujeres andaban con banda presidencial. Porque primera vez, y mira, que hay una cosa preciosa, hicieron una bolera para las niñitas que decía, yo puedo ser presidente de la República. Entonces todas las niñitas entraron en el cuento de que antes jugaba a ser mamá, ahora juega a ser presidente de la República. ¿Quién lo escribe? ¿Un hombre o una mujer? Un hombre. Patricio Fernández, que es el director de... Y también les puse esto porque justo estuvo Miguel José ahí con Víctor Manuel, etc. Y a propósito de olé tus cojones, él dice olé tus ovarios, Michelle. ¿Te fijas? Y si te fijas, mira, este era un afiche también que hizo de Clinic, que sale una mujer estupenda, entonces en la pechuga tiene una estrella roja y dice venceremos. ¡Ah! También emulando a lo de los venos, como ayer. Y finalmente hay una columna en el de Clinic que hace una mujer simulada, no sabemos si existe, que siempre escribe de sus andanzas sexuales. Entonces aquí es la Carmen o el Michelle, ¿no? Y entonces ella también se pone la banda. Lo quiero mostrar como para que se den cuenta del impacto que generó esto desde el punto de vista mediático en las mujeres propiamente tales. Y aquí ya quiero mostrarles un poquito cómo han ido interpretando lo que ha ido pasando. ¿Ya? Entonces, bueno, Michelle Bachelet asumió en marzo. Nosotros en abril tuvimos la Semana Santa, primera Semana Santa sin huevo, sin cojones, ¿ya? Porque huevos son los huevitos de chocolate. Y ya en junio del 2006, o sea, llevábamos marzo, abril, mayo, junio, 4
meses la frase "estamos guateando", o sea, algo no está pasando porque ya empezaron todos los problemas con los estudiantes, o sea, mucho conflicto mediático. Y aquí, estos son de este año, a propósito del Transantiago. El Transantiago tiene una tarjeta que se llama BIP, esa es la tarjeta con que no funciona. Entonces, mira, BIP BIP burra, o sea, BIP BIP hip hip burra por BIP BIP burra. ¿Te fijas? O sea, es súper, esto todo el mundo quedó. Y ya esta, a propósito también del Transantiago, ella dice, en una entrevista, dice que ella tuvo una intuición de que en realidad el Transantiago iba a salir mal y que ella no debería haber hecho eso. Y entonces todo el mundo, los medios, entonces esta llame ya Yolanda cachando, o sea, entendiendo, y Yolanda cachando porque hay una ¿cómo se llama? Una divina que se llama Yolanda Sultana, y dice, ella sabía que no iba a funcionar. Y llama y pone en el foro de la moneda. Este es el teléfono de la moneda. O sea, llame ahí. Bueno, y esta quiero mostrárselas también para que vean otros medios. Esta es La Nación Domingo, que sacó, este es un artículo a propósito de este libro, que después se lo voy a esta publicación que hicimos hace poquito, a propósito del 11 de marzo. Entonces el 11 de marzo se publica este artículo y lo ponen así, que me parece probablemente uno de los más bonitos reportajes que se han hecho sobre el tema de las ministras en La Nación Domingo. Y esto quiero mostrarles también algunas portadas de la revista Que Pasa, que es la revista política más importante, para que se den cuenta también cómo funciona la mente de Michelle Bachelet. O sea, no sé si le habrían puesto cómo funciona la mente de Ricardo Lagos, no sé qué. Después, las revelaciones del documental sobre Bachelet que verán en Europa. Este es un documental que se hizo entonces también. Todo era contar como comidillo, ¿no? Y ya aquí, el fin de la luna de miel. O sea, ya a los 100 días, ¿ya? Y entretenerlo en la gira presencial. Y siempre, si se fijan, como unas cosas así de las cabizbajas, etc. Y después, quiero mostrarles nada más para que se rían, a propósito de cuando Michelle Bachelet fue a Bolivia y la hermana de Evo Morales dice, hay que casarlo con Bachelet. O sea, una cosa. Bueno, eso es como para una idea de cómo los medios de comunicación de distintos signos ideológicos han tratado el tema. Pero quiero mostrarles además esto. Y ante eso la sociedad, ¿qué dice? La opinión pública, ¿qué dice ante eso? Pues la opinión pública comparte más o menos. Ese es el problema. Y eso es lo que tenemos. Por eso voy a mostrar esto. Para que veamos cómo ha ido evolucionando las noticias. Mira, voy a partir para mostrarles. La tercera es digamos, el diario más leído en Chile, ¿no? Aquí es bien importante, en septiembre, es bonito porque es la primera parada militar cuando ella es presidenta y Vivian Blandó es la ministra de Defensa. Entonces, muy bonita esa imagen de las dos mujeres. Pero ya empieza el tema nuevo incidente y miren esto. En septiembre del año pasado, peor nota de Chile en competitividad mundial es en igualdad de género. Notes eso. Y gobierno alista ofensiva comunicacional. Octubre. Bachelet opta por la abstención. Esto fue un jaleo con el tema de Chávez. Desalojo del liceo. Y aquí tenemos un problema de corrupción de Chile Deporte. Entonces miren cómo van poniendo. Oficialismo 6 aparte de una elección para no agravar escándalo. Eso es lo que vamos viendo en los medios todos los días. Después, y esto a propósito de cosas que van pasando, Bachelet se reúne con un senador y genera todo un jaleo monumental con el PPD y todo. Entonces empiezan a hablar de que Bachelet comete errores no forzados. Que para qué fue a reunirse con él, que no le correspondía, como la presidenta va a la casa, pero fue un enredo. Después, la moneda destituye al secretario de Energía por nuevo error. Ministros políticos se reúnen y pactan corregir fallas de coordinación.
Fiscal indaga desvío de plata de Chile Porte a campañas políticas. Cae el presidente. Esto estamos recién en noviembre. En enero, a pesar de todo, fíjate que todo el tema económico es bien importante porque siempre va viendo la historia de Chile, pero ya empiezan las cosas, los casos de corrupción. Bachelet hace cambio de intendentes para ganar no impulso su gobierno. O sea, ya estamos con el cuento. Gobierno renueve a jefe de Chile Porte por currículum falso. Todo esto va a ser un mes. Límite de nueva región de Arica provoca fuerte impasse con Perú. O sea, teníamos enredo adentro y afuera. Fiscalía amplía investigación por red de corrupción en impuestos internos. Por eso digo, yo siempre digo que a la presidenta lo único que le falta es que le caiga un rayo. Fuerte caída de Bachelet, medio escándalo y pausa en concentración. O sea, la encuesta ya empieza a bajar. Bachelet adelanta revisión y realiza primero reunión con Visita de Santiago. En Santiago se instauró en febrero, cuando estábamos en plena vacaciones invierno y ella estaba de vacaciones. Entonces todo el mundo decía, pero ¿cómo la presidenta no está en Santiago? Y el ministro de Transporte, que es un tipo joven, andaba para allá y para acá y el pobre así daba la cara y no había nadie más tampoco en la casa. Marzo, a propósito de la chica que se había ido, la otra que en Chile Deporte, que la había, nombran otra y resulta que no duró ni 3 días. Entonces, ya Chile, ¿cómo? 2 de sus empresas chilenas mejoran sus resultados. O sea, seguimos con el tema de la mujer. Bachelet no mete mano firme, fíjense cómo pone. Tras críticas por jornada por todo el Transantiago. Gobierno compensa ecologista y baja perfil de energía nuclear. Nosotros tenemos un problema con el tema energético, entonces todo el mundo empezó a decir, bueno, vamos a producir energía nuclear o no, jaleo con la ambientalista. Bachelet responsabiliza a empresarios y crecen protestas por Transantiago. Metro colapsa, pese a nuevas medidas, médicos advierten riesgo para la salud y ahí empieza el gobernador de Transantiago. Metro dice que llegó al límite y se agrava crisis por política del Transantiago. Bachelet aterriza en Chile en medio de presiones por un golpe de timón. Bachelet cae a su nivel más bajo y 85% apoya cambio de gabinete. Transantiago obliga a Bachelet a nombrar tercer gabinete en un año. Tercer gabinete en un año tenemos que nombrar gabinete. Récord de detenidos, baleo, colapso en metro, marcas violentas con la alta. Estamos en abril. Errores que le han puesto el Transantiago $700 millones solo este año. Bachelet defiende imagen internacional ante suma de críticas a su gestión. Perú reactiva gestiones para ir a corte internacional tras dicho de Bachelet. Bachelet atribuye información errónea a partir del Transantiago. Aquí es donde sale lo de la Yolanda Cachán. Bachelet cambia su manejo interno del gobierno tras crisis de Transantiago. Y más encima, un tsunami en Aysén. Déjale un tsunami en Aysén. Recupera el cuerpo y entonces ella va a Aysén y hay protestas. El alcalde la trata pésimo, le dice cosas horrorosas. O sea, una cuestión, o sea, falta de respeto total. La bolsa, imagínense, nuevo récord. Seguimos con la cosa económica bien. Y Aysén crece pánico, el gobierno nos carta nuevas víctimas. Y ahí estamos en eso. Falta uno. Falta más. Mayo. Bachelet redobla seguridad por riesgo de protesta. Crisis en hechos dejan descubierto fuerte punto en gabinete. O sea, hay una pelotera ahí, se pelean entre todos que tiene algún. Luego León saca peores protestas en Santiago. O sea, en la calle, con cabeza. Miren esta. Bachelet cena con el PS y le pide apoyo en su momento más difícil. Transantiago, presidente del Metro, renuncia por disputa con Hacienda. Falta de gas obliga a activar la central más contaminante de Santiago. O sea, entre medio además, los argentinos no cortan el gas. Gobierno admite por primera vez que puede haber corte de gas presidencial. Desaprobación a Bachelet supera su nivel de respaldo. Esto no había pasado nunca. Pasa ahora. Bachelet rinde cuenta anual en su peor momento y con énfasis en la anuncio social. Bachelet hace mayor anuncio en gasto social de 1990. El 21 de mayo nosotros hacemos No, se presenta como una cuenta nacional. Y es de la rendición. ¿Ya? Alerta por mayor crisis energética en Argentina en casi 2 décadas.
porque aquí todos los de regiones decían, ¿y por qué nosotros vamos a aceptar que se den tantos millones para Santiago? ¿Y qué pasa con mi región? Entonces, ¿cuántas lucas para allá? ¿Cuántas? Una cosa. Bolivia da plazo un año para resolver por lo menos en Chile. Y sin embargo, este es un buen titular, sin pobreza, no mayor descenso en 12 años y baja de verdad. Eso, para que se hagan una idea de todo lo que ha ido pasando, que no ha sido, y eso es muy complicado, porque hoy día lo que se ha instalado fundamentalmente, primero en el mundo político, y en el mundo político de la concertación, que es decir, oye, esta señora, y así la tratan, hablan de la señora, bueno, vamos a ver cómo va a seguir funcionando esto. Han ingresado, los cambios de gabinete, han ingresado nueva gente, digamos, gente que venía de los gobiernos anteriores, y en la opinión pública hay mucha, continuamente se dice, esta es la única vez que yo voto por una mujer. O sea, ya hay mucha gente, muchos hombres, por cierto, mayoritariamente, que dicen yo no voto nunca más por una mujer. Y eso es muy complicado, pero eso está instalado. Y incluso muchos que dicen, bueno, menos mal que eran 4 años. Entonces, ha habido yo diría, es cierto que le han tocado muchas dificultades. Quisiera esperar que nos contara algo argentino, pero bueno, también se podría entregar un poco. Pero el Transantiago ha sido una cosa espantosa para la situación política nacional. Yo creo que si eso no se resuelve, es muy complicado de que un nuevo candidato a la concertación, aunque entre medio de todo esto, la derecha no sube. Es lo más increíble que pasa. La derecha no capitaliza, la derecha es súper agresiva y no capitaliza. Es cierto que Piñera sube como potencial candidato, pero tampoco capitalizan de la manera como uno se imaginaba. Pero en todo caso, respecto al tema de la igualdad de género, ayer Claudia lo decía, el hecho de que tengamos a la presidenta en muchos de los medios de comunicación y prácticamente muchos de los temas de agenda pública han dejado de lado el tema de género. Porque bueno, parece que ya está la presidenta, ya hay ministra, ya hay subsecretaria, ya hay intendenta, ya hay alcaldesa, entonces bueno, ¿qué tanto? Y los temas más importantes entonces son otros. Son la pobreza, son el tema de transporte, son el tema energético, etc. Entonces, ahora, respecto a los medios de comunicación propiamente tal, o sea, nosotros estamos a años luz de lo que podría, de la conversación que ustedes tuvieron, o sea, nosotros, pero sin embargo es curioso lo siguiente, el impacto que ha tenido la presencia de la presidenta y de todas las mujeres que la acompañan en su equipo a propósito de las revistas de mujeres. En las revistas de mujeres, en cambio, la imagen de la mujer empieza a ser la profesional, exitosa, como temas que hablan de otras cosas, y por otro lado, la publicidad es muy interesante también ese fenómeno. Hubo una campaña de un supermercado líder, de un tipo de derecha espantoso y todo el cuento, pero nombró gerente general a una mujer muy estupenda, dueña de casa, casada, con hijos, con no sé qué, y fue una cosa impresionante cómo se instaló en la televisión, en la prensa, en la radio, y líder entonces ahora el supermercado que se resuelve todos los temas, pero siempre pensando en las mujeres que trabajan, en las mujeres, pero siempre con el tema de la doble función, etc. Y entonces yo diría que en el tema de los medios de comunicación el impacto que ha tenido esto ha tenido mucho más que ver con el cambio de estereotipo que hay en las revistas de mujeres y el cambio de estereotipo en la publicidad. Incluso, aun cuando no fue de gran impacto, pero hubo una campaña de una tienda de ropa de Guillines que hizo una campaña muy agresiva, así, tipo violencia con la mujer, halago, no sé qué, y las instituciones de mujeres hicieron demandas contra esto y sacaron la campaña de los medios. Pero me refiero a que probablemente donde más se ve esa influencia es ahí, pero no precisamente en
sea propiamente tal. Entonces, y yo creo que bueno, nosotros, la gente de la concertación, nos recordamos también de que cuando Ricardo Lagos en el 2002 hubo grandes conflictos y también algunos pensaban si iba a terminar o no el gobierno, ahora en el caso de la presidenta Bachelet nadie duda que ella vaya a terminar el gobierno, pero otra cosa es cómo lo va a terminar, y por lo tanto todos tenemos muchas expectativas respecto a que las dificultades hoy día se resuelvan, e incluso porque ya esto llega a unos niveles increíbles desde el punto de vista de los medios. Hace poco un diario que es del Mercurio, que sale en la tarde, que se llama La Segunda, le hizo una entrevista a Jaime Ale, que es un tarotista. Entonces el tarotista dice: no se preocupen porque en octubre vamos a tener un nuevo cambio de gabinete, la presidenta va a remontar el fin de año y va a terminar con un excelente gobierno. Y todos cruzamos los dedos para que por último el tarotista tenga razón. O sea, a ese nivel es la situación y la sensación ambiente que hay hoy. Eso. Una sola cosa. Lamentablemente yo no sabía cuántas eran. Traje 20 ejemplares. El año pasado, en diciembre, la Fundación Salvador Allende, con la Fundación FIDEBE, hizo el único encuentro que se realizó de las ministras del gobierno paritario. Porque digo el único encuentro porque después hubo cambio de gabinete y esta es la publicación que sacamos ahora en abril, que está con todas las presentaciones. Pues muchísimas gracias. Vamos a hacer una cosa.